¿cómo están? Buenas noches. La verdad que ya entramos al capítulo número 6. Nos queda la parte final, la segunda parte y final de este curso. Yo quiero motivarlos porque la verdad es que me he demorado un poquito en enviar las lecciones solo para darles tiempo en poder seguir reflexionando y realizando sus actividades como método de aprendizaje. Así que les invito a ponerse al día, les invito también a motivar a otros a tomar el próximo ciclo y lo vamos a estar conversando en este sentido también. Vamos con el capítulo número 6. La persona de oración se entrega en el altar. Hoy día vamos a hablar un poquito acerca de la importancia del sacrificio, por supuesto de la perspectiva cristiana, hablar del sacrificio no con un objetivo de salvación, porque sabemos que en la antigüedad se ofrecían sacrificios de animales, de machos cabríos, de corderos, para poder redimir al pueblo de su pecado. Pero en Jesucristo nosotros reconocemos en Él el sacrificio perfecto, realizado una sola vez y para siempre. Pero sí también somos llamados nosotros a ofrecernos en sacrificio santo, agradable a Dios, como dice Romanos capítulo 12, y ese es nuestro culto racional. Y es un poquito la temática central de este capítulo. Si vamos en orden, el principio de oración número 1 nos dice: la persona de oración sacrifica lo mejor de sí sobre el altar. Y aquí habla 3 ejemplos puntualmente del profeta Elías. Primero, el sacrificio del buey. En Primera de Reyes 18:33 dice: preparó luego la leña y cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Sabemos que este sacrificio no era para pedir perdón por los pecados del pueblo, sino para demostrarle al pueblo que Jehová es Dios. Ese era el objetivo. Demostrarle al rey Acab, demostrarle a su esposa Jezabel y avergonzar a los sacerdotes de Baal y de Acera, y que todos pudieran darse cuenta que solamente Jehová es el único Dios verdadero. Entonces, lo primero que vemos es el sacrificio del buey. Lo segundo es el sacrificio del agua, porque después dice: preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, escuche bien, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Entonces, tenemos que entender que durante 3 años y medio no había llovido sobre la tierra. Por lo tanto, el agua en un sector desértico como es el Medio Oriente era un bien muy preciado y muy costoso. Estamos hablando de que al hacerlo 3 veces, 4 cántaros llenos de agua derramándolos sobre el sacrificio, cada cántaro tenía aproximadamente 100 litros de agua. Es decir, ante los ojos de todo el pueblo se estaba derramando un bien preciado. Era un tremendo sacrificio, una tremenda acción la que Elías estaba desarrollando. Y dice incluso el material: considera el efecto que producía en aquellas personas que estaban padeciendo de sequía. Era un tremendo sacrificio el que estaba experimentando. Y lo tercero es el sacrificio de fe, porque hizo hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez de tal manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua toda la zanja. Entonces, ¿dónde estaba el proceso? En entender que a pesar de que el sacrificio estaba mojado, la leña estaba mojada, toda la zanja que habían construido alrededor del altar también estaba lleno de agua, y eso tenía que ser absorbido completamente por el fuego que caía del cielo. Entonces era un tremendo sacrificio de fe. Dice que el hombre de Dios haya derramado agua sobre el altar es una señal de fe, porque el fuego de Dios vendría para secar todo aquello y para consumir toda la leña. Recuerde, estaba mojado y aún así el fuego tenía que consumir todo aquello. Entonces, y conforme a la fe de Elías, el fuego de Dios vino para consumir el holocausto, las piedras y el altar, y aún el agua derramada. Entonces, nosotros vemos que la fe muchas veces se ha planteado como un don. En Gálatas vemos el fruto del Espíritu y reconocemos también la fe como uno de ellos. Es un regalo de parte de Dios que nos permite también fortalecer nuestra vida como creyentes, como discípulos. Pero yo en lo personal, yo quiero llevarte a la reflexión de que la fe es una determinación personal. Es decidir creer.
Por ejemplo, aquí habla que la fe es un excelente sacrificio. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El discípulo, o el hombre de Dios y la mujer de Dios debe ser capaz de decidir creer aun cuando las cosas no se den a nuestro favor. Cuando todo va contrario a nuestro pensamiento, decido creer. Cuando no tenemos nada, decidimos creer. Cuando no podemos alcanzar algún logro, decidimos creer. Y al que cree, todo le es posible. Por lo tanto, la fe es una determinación personal y que Dios respalda, que Dios enriquece por medio de su palabra. No olviden que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Entonces, de esa forma nosotros vamos a desarrollar nuestra fe. Fíjese bien, un largo tiempo de aflicción se convierte en un sacrificio de aflicción. Entonces, cuando atravesamos momentos de dolor, momentos de dificultad, tú y yo tenemos dos opciones. O nos rebelamos o nos sujetamos a ese proceso para vencer por medio de la fe. Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era superhombre, al contrario, un hombre muy sencillo. Pero ¿qué hizo? Oró para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y ese tiempo de aflicción que Elías tuvo que enfrentar, para Dios fue un tiempo agradable. Ese sacrificio. Entonces, mire, yo quiero definir esto. El sacrificio para nosotros hoy día es un esfuerzo voluntario. Es la determinación de ir más allá de lo que a lo mejor nuestras fuerzas nos permiten. Es dar lo mejor. Jesucristo lo graficó diciendo, si alguno te pide que vayas con él 1 milla, dice, ve con él 2. Si alguien te pide la túnica, dale también la capa. Es decir, anda más allá de lo que hasta ahora has entregado. Y ahí hablamos de un sacrificio de entendimiento, de un culto racional, dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Entender que doy lo mejor a Dios a través de mi propio esfuerzo. El sacrificio de la vida de Elías. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Sabe que el hombre y la mujer de oración en muchas oportunidades vamos a tener que enfrentar soledad? Vamos a tener que... la falta de la comprensión. Algunos no van a entender lo que nosotros estamos experimentando, lo que nosotros estamos viviendo. Cuando Dios comienza a cambiar nuestra mirada, nuestra perspectiva, y nos damos cuenta que las cosas no son tal vez como antes las habíamos imaginado, y menos el resto de las personas no lo va a entender. Entonces vamos a tener que atravesar momentos de soledad. Primera de Reyes 19:14 dice, solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Por lo tanto, debemos entender que el sacrificio de nuestra vida es lo que Dios está esperando también. Salir de la comodidad, salir de la vida placentera. No porque en eso Dios se vea, no, es porque es necesario apartarnos de todo para poder consagrarnos para Él. Ahí está el debate número 1 y la aplicación de la oración. Me gustaría pedirle que usted lo lea conmigo y la ore conmigo. Dice, Señor, recibe mi humilde fe como un sacrificio. Recibe mis largos días de aflicción como mi sacrificio. Ayúdame a entregarte mi mejor ofrenda como sacrificio. Es decir, lo mejor de mi vida. Punto número 2 o principio número 2. Dice, haga una oración de sacrificio. La oración de sacrificio significa orar entregando mi cuerpo como ofrenda. Significa entregarse a sí mismo sobre el altar y permanecer ahí, muerto a nuestra comodidad, a nuestro pecado, muerto. ¿A qué? A todo aquello que nos separa del propósito de Dios hasta recibir su respuesta. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento entregaban sacrificios de animales, mas Jesús, el sumo sacerdote del Nuevo Testamento, se entregó el sacrificio a sí mismo. Vamos, número 1. ¿Cuál era la ofrenda del sumo sacerdote del Antiguo Testamento? Hebreos 9:25 dice, y no para ofrecer muchas veces como el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con la sangre de los animales, es decir, con sangre ajena, con sangre de machos cabríos, con sangre de un buey, con sangre de un cordero. Era sangre ajena. Sin embargo, Jesucristo se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Qué distinta es la actitud.
Porque si bien el sumo sacerdote lo hacía en reverencia, el sumo sacerdote de la antigüedad lo hacía con consagración. Podemos ver eso, una vida también que había renunciado al pecado para guardarse para Dios y servirle en el altar. Pero aún así ofrecía sacrificios ajenos, animales, palominos, aquellos que no tenían mayor recurso los traían para sacrificarlos. Ahora, la ofrenda del sumo sacerdote del Nuevo Testamento nos dice de Jesús: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Bendito sea Dios. Eso es lo que yo comencé diciendo. Nosotros no hablamos de ofrecer nuevamente sacrificios porque ese sacrificio ya se entregó. El sacrificio por redención, el sacrificio por expiación de nuestros pecados se entregó una sola vez y para siempre. Y todos aquellos que hemos creído en esta verdad, nuestros corazones han sido lavados por la sangre del Cordero y hoy día tenemos salvación y vida eterna. Pero nosotros debemos ofrecer ahora nuestros propios cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1, lo he citado ya en varias oportunidades, dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué podemos entender? Si hasta ahora hemos dado el 100% de nuestra vida, podemos dar el 120%. Es hacer un esfuerzo mayor. Allí hablamos de un sacrificio. Entonces vale la pena reflexionar. Hoy día nuestra vida, en virtud de la obra del Señor, ¿cómo ha estado? ¿Hemos dado el mayor, lo mejor, o nos hemos reservado algo para nosotros? Ofrezcamos nuestra vida en sacrificio. Hermanos amados, el llamado es: demos lo mejor. Y no solo me refiero al servicio en la iglesia, demos lo mejor para la obra de Cristo, en el reino. No solo hablo a lo mejor de potenciar nuestras ofrendas en aspectos económicos. Ofrezcamos nuestro tiempo, ofrezcamos nuestro cuerpo, ofrezcamos nuestros talentos, nuestras capacidades, para que su nombre sea glorificado. Ahí tenemos el debate número 2, y la aplicación de la oración dice: Señor, no quiero ser como aquellos que se esconden en la hora de sacrificarse, y escuche bien, y esperan que otros se sacrifiquen. Eso es muy común en este tiempo. Señor, ayúdame a ser un líder como Jesús, quien se entregó a sí mismo en sacrificio. Interesante y profundo. Número 3, de los sacrificios, el sacrificio que nosotros hacemos es el mejor. Solo Jesucristo es el sacrificio perfecto, eso sí hay que precisar. Aunque seamos imperfectos, nosotros podemos ofrecer el mejor sacrificio de acuerdo a nuestros recursos, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestra realidad, para que el nombre de Jesús sea glorificado. Antes de entregarme el sacrificio, es bueno examinar mi estado espiritual. Mire, recordemos que para ofrecer un sacrificio a Dios en la antigüedad, debían tomar un animal que no tuviera tacha alguna, que no tuviera defecto. No podía ser un animal que tuviera una pierna menos, o que tuviera un ojo menos. Tenía que ser un animal en perfecto estado. Entonces, si ya entendí que fui llamado a ofrecer mi cuerpo en sacrificio delante del Señor para su gloria, vale la pena señalar cómo estoy para ofrecerme en sacrificio. ¿Estoy en perfección? ¿Estoy intachable? Y ese es nuestro desafío. Este es un llamado derechamente a lo que es la integridad y la santidad, para ofrecer un sacrificio que sea agradable delante de Dios. ¿Estamos todavía atados a pecados del pasado? ¿Todavía estoy atado a adicciones del pasado? ¿Estoy todavía atado a mi carácter explosivo del pasado? ¿Mi lenguaje es un lenguaje que a Dios no le agrada? Todas esas cosas debemos también reflexionarlas. Porque, le vuelvo a repetir, la escuela de oración apunta a la formación del carácter y del perfil de un verdadero intercesor. No es para enseñarte a orar. Si la oración es algo espontáneo que nace desde el corazón. Pero aquí estamos hablando del perfil, la estatura de un hombre y de una mujer que ora. Y de verdad, yo sé que estamos todos en un proceso de ser perfeccionados, no lo hemos alcanzado todo, pero aquí me quiero centrar en el llamado que Dios hace a ser gente de integridad, para ofrecer un sacrificio agradable delante de Dios. Y vamos a ir haciendo algunas comparaciones. Mateo 13, 38 al 40 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo.
El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin de los tiempos. Los segadores son los ángeles, de tal manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin en este siglo. Es la parábola del trigo y la cizaña. Dice que un hombre, un señor tenía un terreno donde había sembrado buena semilla, había sembrado trigo. Y una noche vino su enemigo y en medio del trigo, sembró cizaña. Y comenzaron a aflorar ambos al mismo tiempo. Y los segadores le preguntaron al Señor, Señor, ¿sacamos la cizaña? Y él le dijo, no ahora, esperemos hasta el final de la cosecha, el final de los tiempos, para que cuando llegue el momento de cosechar, vamos a separar. A un lado vamos a poner el trigo, de otro lado vamos a poner la cizaña. ¿Cuál es la consecuencia? El trigo sin duda va a ser un uso de honra y la cizaña va a ser quemada en el fuego. Entonces aquí la pregunta es súper clara que hace Jesús. ¿Tú eres trigo o eres cizaña? ¿Yo soy trigo o soy cizaña? Qué importante es poder evaluar nuestro corazón en este sentido. Lo segundo, ¿fuimos injertados en el árbol del olivo elegido o eres aún un olivo silvestre? Esto tiene que ver con rendir mi voluntad a su propia voluntad. ¿Soy insertado en Cristo para cumplir plenamente su propósito en mi vida? ¿O todavía sigo actuando de acuerdo a mis propias ideas, de acuerdo a mis propios pensamientos, sin rendirme a su voluntad? Es un tema muy interesante. Otra comparación. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Escuche bien, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí están los dos parámetros. ¿Somos como la grana o como el rojo carmesí? ¿O somos como la nieve y como la blanca lana? Entonces habla de la diferencia fundamental entre aquel que practica el pecado y que hace del pecado una norma diaria, sabiendo que no es agradable delante del Señor, pero sigue viviendo de acuerdo a esa voluntad, o renuncia al pecado para purificar su vida y vivir de acuerdo a la verdad del Señor. La última comparación, Primera de Reyes 18:21, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. ¿Sabes lo que veo aquí? Un pueblo que se mueve en dos aguas. Y hoy día es algo tremendo, es algo terrible. Pero conocemos realidades de personas que no se determinan de una vez servir al Señor o bien renunciar al mundo, o bien vivir para el mundo, y estamos rodeados de gente tibia, de gente religiosa. Y es algo que de verdad nosotros debemos hoy día ser confrontados con esta verdad a la luz de esta palabra. ¿Cuál es mi condición? ¿Soy una persona que vive en tibieza espiritual o verdaderamente renuncié a mi antigua manera de vivir para consagrarme a Dios? Es cierto, nos falta, nos cuesta, pero estamos en ese proceso de ser santificados, de ser purificados, de ser perfeccionados a la imagen de Cristo, pero abandonando lo que quedó atrás y no viviendo en dos aguas, sino que siendo determinados en pos de una sola esperanza y de una sola estatura, que es la estatura del varón perfecto, que se llama Jesucristo el Señor. Ahí está el debate número 3. Espero que tenga una muy buena conclusión de este punto, porque es un punto profundo. ¿Somos o no somos? Esa es una buena expresión como chileno. Determina de qué lado estás y mantente allí. Que el Señor nos ayude. Principio número 4. Entrégate a ti mismo del altar. Primero, entrega tu vida en sacrificio. Y vuelve a citar Romanos 12:1. Es el llamado, como lo dije antes, a entregar lo mejor, a hacer un sacrificio de vida. En cuanto a mis recursos, en cuanto a mis capacidades, a mis talentos, dar lo mejor, para que el nombre del Señor sea glorificado a través de mi vida. Número 2, entrega tu Pascua en sacrificio. Libérate de la vieja levadura. En 1 Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, que es en Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Todos sabemos, el otro día cuando estábamos recordando Santa Cena, la última Santa Cena, recordando la Semana Santa también, hablamos del significado de la Pascua, que es pasar por alto. Ese alto valor que lamentablemente tuvieron que asumir, ese precio tan alto que tuvieron que asumir los egipcios
al no querer ser parte del sacrificar un cordero y pintar los dinteles de las puertas. Los hebreos entendieron este significado, sacrificaron el cordero y con esa sangre pintaron en sus puertas, y cuando vino el ángel de la muerte pasó por alto, no dañó a esa familia. Y ese es el significado de la Pascua, ese pasar por alto. Yo sacrifico mi propia vida en virtud de ese inmenso amor que no dañó mi ser, que no dañó a los míos. En virtud de eso yo me sacrifico. Es una respuesta, nunca vamos a poder devolver lo que Dios hizo por nosotros, pero en señal de mi gratitud entrego lo mejor para que su nombre sea exaltado a través de mí. Entrega tu obediencia en sacrificio. Filipenses 2:8 y todo el capítulo 2 de Filipenses habla de la humillación y la exaltación de Cristo. Y dice que siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y aún estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús lo hizo. ¿Cuánto más nosotros debemos actuar en obediencia? Ofrezcamos nuestra obediencia en sacrificio. Ofrezcamos el sujetarnos a su perfecta voluntad. El sujetarnos a quien Dios ha puesto enfrente de nuestra propia vida. El obedecer a un consejo que hemos recibido, una orientación que hemos recibido. Responder con confianza también a la confianza que se nos ha entregado y no defraudarla jamás. Que el Señor nos ayude. Entrega tu propiciación en sacrificio, entrega lo mejor de ti. ¿Sabes? Cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba primero al patio, había un lugar que se llamaba el lavacro. Y ese era todo el entorno de la propiciación. ¿Por qué? Porque él se lavaba las manos, se purificaba antes de entrar al lugar santo y antes de llegar al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio. Todo ese proceso se conoce también como la propiciación. Y claro, es un llamado puntualmente a la purificación, a santificar nuestro ser. Sin duda alguna, yo también tengo que ser muy honesto, uno analiza su proceder y dice, Señor, me falta tanto todavía para llegar a esa estatura. Pero no podemos ser de los que retroceden, si ya nos metimos en esto, ya nos comprometimos con esto, lleguemos hasta el final. Aún en este mismo curso, ¿cuántos han quedado hasta la mitad y no quieren seguir avanzando? ¿Por qué? Por tema de tiempo, por tema de prioridades. No seamos así, seamos de los que llegan hasta el final con esfuerzo. Si además nos dan, yo ya estoy dispuesto a dar la oportunidad para poder seguir avanzando, pero que nada te robe lo que Dios te quiere entregar a través de este material. Por dar un ejemplo, ¿cuánto más en las otras áreas de nuestra vida? Seamos capaces de seguir adelante, aun cuando nos falte mucho. Mira, este es muy bueno. Entrega tus planes, tus proyectos, los anhelos a futuro. Conversábamos el otro día con mi esposa a este punto y ella me decía, claro, yo tenía sueños a lo mejor de trabajar en una buena empresa y de tener una estabilidad económica para asegurar mi vejez. En mi caso, yo crecí dentro de una familia cristiana, siempre recibí valores y enseñanzas de la fe cristiana, pero en mi tiempo de adolescencia, cuando quise un poco apartarme de esta verdad, soñé siempre con ser un compositor y un cantante famoso, era mi sueño. Tenía algunos referentes que me habría gustado llegar a ser, pero Dios cambió toda esa estructura. Y aun cuando en ese proceso bajo que tuve en mi vida espiritual, yo también pensé, después que había soñado con ser misionero, después dije, no, lo último que sería pastor. Porque no era mi aspiración, además que los parámetros que tenía, veía, trabajan tanto, son pobres, no tienen mayores, y veía las ingratitudes que tenían que enfrentarse, no, lo último que sería pastor. Y sin embargo Dios tenía otro plan. Él sabía cuál era mi destino. Y hoy día en que he cambiado mis prioridades, yo le dije, Señor, yo quiero morir predicando tu palabra. Yo quiero entregar hasta el último suspiro. Y si algún día tengo que fallecer y partir a esta tierra, que sea sobre un púlpito, que sea anunciando tu verdad, que sea predicando en la calle, que sea realizando labor evangelística, porque es lo que más nos apasiona. Entonces, ¿estás dispuesto a poner tus planes en sacrificio? Tus proyectos en sacrificio,
tus aspiraciones de vida, ponerlos ante el sacrificio del Señor, ante el altar del Señor. Entrégate como un sacrificio de amor, en olor fragante. Nosotros sabemos, nuestro amor es imperfecto humanamente. Por eso es que es tan importante formar el carácter de Cristo, para también poder aprender a amar correctamente. Amar a nuestras esposas, a nuestros esposos, amar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, amar a la iglesia y al cuerpo de Cristo, amar al mundo y a aquel que no le conoce, y amar correctamente, porque nuestro amor es imperfecto y necesitamos que el amor que hay en nuestro corazón sea puesto sobre el altar para que sea Cristo quien ame a través de nuestra vida. De verdad que sí. Cuando uno lee, tal vez de una forma mucho más profunda, 1 Corintios 13, que es la carta magistral del amor, comienza haciendo condicionante. Dice: si puedo hablar en las lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que riña. Es decir, pone el no tengo amor como un condicionante. Dice: si puedo hacer misericordia, repartir todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Y si pongo mi cuerpo para ser quemado en sacrificio, pero si no tengo amor, entonces nada soy. Y lo que más me llama la atención es que en 3 oportunidades dice: no tengo amor. Aunque sea misericordioso, no tengo amor. Aunque dé lo mejor para la obra del Señor, no tengo amor. Entonces lo primero que se debe desarrollar en nosotros es el amor. Si servimos, que sea por amor a Dios. Si nos entregamos en la obra, que sea por amor a las personas. Que Dios nos ayude y que nuestro amor sea perfeccionado. Entrega tu pasión, lo que más tú amas, sea sacrificio vivo. Vamos a tener que hacer 2 partes porque no voy a alcanzar. Me queda el último príncipe todavía. Entonces dice: entrega tu pasión en sacrificio. Todo lo que nosotros hacemos, lo que más nos apasiona, lo que más verdaderamente llena nuestra alma, lo entregamos y lo ponemos en el altar y lo rendimos al sacrificio para que el nombre de Jesús pueda ser glorificado plenamente a través de nuestra vida. Ahí está el debate número 4 y terminó esta primera parte con la oración. Dice: Señor, ayúdame a entregarme sobre tu altar. Señor, quiero ser un sacrificio real para ti. Amén. Vamos ahora con el principio 5. Dice: la bendición reposa sobre quien se sacrifica en oración. ¿Qué bendición recibimos cuando nos entregamos en sacrificio sobre el altar? La bendición del sacrificio es contar con el respaldo, la bendición y el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Aquel que pide es el que recibe, el que busca es el que encuentra, y aquel que llama es a quien se le abre. Entonces no podemos pretender desarrollar un tremendo ministerio con respaldo sobrenatural si no pasamos tiempo en su presencia y no oramos. ¿Cuál fue el lugar donde cayó el fuego de Dios en los tiempos del tabernáculo? Dice: y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro. No hubo otro lugar sino el sacrificio mismo del altar. ¿Cuál fue el primer lugar donde cayó el fuego de Dios en tiempos del Nuevo Testamento? Hechos capítulo 2 y 3. Dice: se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos conocemos la experiencia del día del Pentecostés en el aposento alto, donde los 120 discípulos estaban reunidos, estaban buscando el rostro del Señor, obedeciendo a la palabra de Jesús, de no salir de Jerusalén. Cuando vino un estruendo que llenó toda la casa, comenzaron a hablar nuevas lenguas y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y se les repartieron lenguas de fuego sobre sus cabezas. Por tanto, ese mismo lugar es el lugar que nosotros debemos buscar y hacer descender la presencia del Espíritu Santo en un sacrificio del altar. ¿Sobre quién se profetizó el derramamiento del Espíritu en los tiempos de Joel? Sobre la generación de los últimos tiempos. Es decir, sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Me entiendes? Entonces dice, Joel dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio de tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ellas. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos donde está tu Dios? Los sacerdotes humillados entre la entrada y en el altar. Ahí es donde nosotros debemos estar, en nuestro tiempo de oración, en un sacrificio constante de búsqueda, de clamor. ¿Para qué? Para que verdaderamente, dice el versículo 28 de Joel capítulo 2, que se cumple posteriormente, y Pedro la cita el día de Pentecostés. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto es extraordinario. Joel lo profetiza y luego se cumple en Pentecostés. Y hoy día estamos en los tiempos finales, en los postreros tiempos. Es decir, estamos en el tiempo correcto, exacto, para poder vivir esta verdad. ¿De qué depende? Que nos subamos al altar, que estemos en el altar. ¿Dónde fue el primer lugar donde reposó el fuego de Dios en el Monte Carmelo? Fue sobre el sacrificio presentado por Elías, donde reposó primero el fuego de Dios en el Monte Carmelo. ¿Dónde cayó el fuego de Dios en el Nuevo Testamento? En el día de Pentecostés, ya lo acabamos de señalar. Entonces ahí está el debate número 5. Si nosotros queremos experimentar lo sobrenatural de Dios, si queremos experimentar el respaldo del Espíritu Santo, necesitamos subirnos al altar. Necesitamos quebrantarnos delante de su presencia. La aplicación de oración dice: Señor, derrama de tu fuego cuando yo me entrego en sacrificio vivo. Señor, derrama de tu fuego sobre todos los que están orando en comunión en la iglesia. ¿Tú anhelas eso, no? Yo lo anhelo con todo mi corazón. Entonces, vamos a hacer el cierre de esta lección número 6. Y te pregunto de verdad, escuchando la voz del Señor ahora, ¿cuál es la voz de Dios que escuchaste a través del estudio de hoy? Eleva la oración del Monte Carmelo. Oremos sin medida porque Dios nos ha hablado hoy. Tomemos nota de la verdad que descubrimos y gritamos fuerte. Verdaderamente necesitamos subirnos al altar. Yo te quiero invitar en esta noche, amado, amada, no te bajes del altar. No nos bajemos del altar. Permitámosle al Señor que Él pueda cumplir su perfecto propósito en nuestra vida. Bendito sea su nombre. Cierre sus ojos, por favor, conmigo. Solo un momento. Y con todo mi corazón yo te ruego, Señor, permite subirme al altar. Permítame, Señor, quebrantar todo mi ser delante de ti. Ofrecerme un sacrificio vivo, santo, que sea agradable delante de ti, en todas las áreas de mi vida. Poder, Señor, cumplir la estatura de un verdadero hombre de Dios, un hombre de intercesión. Que mis hermanas también puedan decir lo mismo. Buscar tu rostro de tal forma, Señor, que podamos tomar la estatura de un hombre y una mujer de intercesión. Te lo pedimos. Quebrántanos, Señor. Nos humillamos delante de ti. Estamos entre la puerta y el altar. Ahí estamos, humillados como el sacerdote cuando entraba, Señor, en el lavacro. Cuando venía, Señor, en los panes de la propiciación, todo ese proceso previo para después entrar en el lugar santísimo. Nosotros queremos entrar a ese lugar para ofrecernos nosotros mismos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es nuestro culto racional. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en esta noche. Habla a lo profundo de nuestro ser y ayúdanos a ser gente conforme a tu corazón. Gracias, bendito Salvador, por Jesús nuestro Señor. Amén. Le ruego que se ponga al día con todo el material para que podamos seguir avanzando y que ahora que ya estamos entrando en la brecha final, que también usted me ayude a motivar a otros. Y es importante señalar lo siguiente: este curso no es para enseñarte a orar, porque la oración es algo que nace de tu corazón. El curso tiene, o la Escuela Nacional de Oración tiene el objetivo de formar el carácter de un hombre de intercesión, de una mujer de intercesión, tomando el ejemplo de Elías, y usted lo ha visto, tomando toda la Biblia como respaldo. Así que verdaderamente eso es algo que necesitamos y que creemos que Dios va a levantar un ejército poderoso en este tiempo. Muy bien, Dios les bendiga mucho. Vamos adelante. Gracias.